empezar a terminar lo último de la clase del día de hoy. Vamos a terminar lo que estábamos viendo y nos podemos ir a descansar por hoy. Ok, además aquí sí quiero que me vayas a que me ayudes en estas. Ok, Vivian. Sí, pero... Ok, vamos a empezar. Voy a hacerlo en diapositivas. Ok. La siguiente que sigue. Vamos a empezar, Vivian. Diferentes fuentes. Espérame, profe. Ok. Ahí está. Tratados internacionales, ley orgánica, la ley, normas con rango de ley, reglamento del Congreso, derecho legislativo, decreto legislativo, decreto de urgencia, decreto de ley, normas de carácter general, normas municipales y decretos. De resolución. Ok, Vivian, aquí vamos a ver diferentes fuentes que están conectados con el derecho financiero y son aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, son 12 decretos o 12 diferentes fuentes que están relacionadas con el derecho financiero. Vamos con los primeros. Ok, relación del derecho financiero. El derecho constitucional es financiero que tiene vinculación primero con el derecho constitucional antes de que con otras ramas, ya que ella define cuáles son los lineamientos o principios generales que desarrollan la. Está también el derecho internacional, que es más el desarrollo de las comunicaciones, y la intensificación de las relaciones comerciales que han determinado la el derecho tributario tiene por finalidad el estudio de las normas, reglas y principios que regulan las imposiciones tributarias. Es por identidad de ambas disciplinas, la administración pública y la comunidad de algunos conceptos. Es en lo que respecta a la violación de las leyes financieras y de las normas sobre el control la actividad. La economía política es el económico que adquiere instancia preponderante en la materia y concreta la actividad financiera. Reposa en presupuestos cuyo análisis pertenece al término. Ok, como podemos ver, aquí estamos viendo lo que tiene la relación del derecho financiero con ciertas ramas. Tenemos en el inciso A el derecho constitucional, en el inciso B el derecho internacional, en el inciso C derecho tributario, en el D el derecho administrativo, en el E, el derecho penal y en el F, el derecho a la economía política. En el derecho constitucional, más que nada, este tiene vínculo con los primeros derechos ante las posibles ramas. ¿Y qué es lo que define? Define los principios que desarrollan las leyes de carácter financiero. Lo que es el derecho internacional, este más que nada se encarga de desarrollar y de identificar la internalización de las finanzas públicas y privadas.
Lo que es el derecho tributario, pues es como veníamos diciendo anteriormente, que es la obligación que nosotros tenemos como personas contribuyentes. El derecho administrativo también es una de las disciplinas de la administración pública y de diversos o derivados conceptos. El derecho penal. Este derecho penal más que nada son las leyes financieras y las normas sobre control estatal de la actividad privada. Lo que es el derecho de la economía política, más que nada es el que se encarga de la importación que pretende en la materia del acto jurídico, más que nada actividad financiera, tanto que reposa en el presupuesto y en el análisis de pertenencia. Seguimos con los diversos tipos de funciones y actividades. El primero son los tratados internacionales y el segundo es el tratado de ley orgánica. Ok, Vivian, te escucho y ahorita te explico. Antes y sus actividades. Al derecho tributario normal son convenios bilaterales, o sea, convenios de los que solo son parte de dos estados. Estos convenios bilaterales suelen llevar el título de convenios para llevar la doble imposición internacional en materia de impuestos sobre la renta. La ley crea y rige a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero como pública, sectorizado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, personalidad jurídica y patrimonio. Ok, Vivian. Los que son los tratados organizacionales y la ley orgánica. En el tratado internacional, más que nada es el que suele afectarse al derecho tributario, que son bienes bilaterales. Y estos convenios suelen llevar el título de convenios, más que nada sobre la renta y sobre el patrimonio. Lo que es la ley orgánica también tiene diferentes funciones, más que nada en lo que es el desarrollo nacional agropecuario, el rural, el forestal y el pesquero. En estos están vinculados más que nada con la administración pública federal y que tiene personal jurídica como patrimonio propio. Son patrimonio de lo que son las riquezas naturales de un... ¿Qué pasó? Personal jurídica y patrimonio propio. O vi que lo rayaste. Sí, profe, yo fui. ¿Mande? Yo fui, profe. Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Tienes alguna duda o algo? ¿O por error? No. Erróneamente. Sí. Ah, ok, muy bien, sí, eso pensé. La que sigue son las leyes y las normas con rango de ley. ¿Qué es la ley, Vivian? A ver. ¿Dónde está? La presente ley crea y rige a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario. ¿Es lo mismo de la pasada? A verlo. Ah, sí, mira. Bueno, esta déjala. Vamos con las normas con rango de ley. Ok. Normas con rangos de ley. El derecho financiero es la rama del derecho público que tiene por objeto el sector del ordenamiento jurídico, que regula la constitución y gestión de la hacienda pública. Por su parte, el derecho tributario es el conjunto de normas que regulan el establecimiento y aplicación del Tribunal Supremo. Por ejemplo, no puede emitir una impresión sobre la constitucionalidad de normas de rango. Ok, lo que son las normas de rango o lo que es el rango de ley,
tiene más que nada, es la rama del derecho público y tiene que regular lo que son de la hacienda o gestión de hacienda pública. Lo que habíamos dicho que era gestión de hacienda pública son los impuestos que nosotros pagamos y son los que tienen que regularizar o hacer el cobro de ese tipo de, de derechos tributarios que nosotros tenemos. Ese es lo que es la norma de ley. El reglamento del Congreso y el derecho legislativo. Reglamento del Congreso. El presente reglamento tendrá por objeto regular la organización, funcionamiento, atribuciones y competencias y normar la actividad parlamentaria en el Congreso de la Ciudad de México, así como establecer los procedimientos de deliberación y resolución internos y la organización de las unidades administrativas y del canal de televisión que haga eficiente su estructura y funcionamiento. El derecho legislativo es el proceso legislativo federal, el cual se rige por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por los acuerdos parlamentarios adoptados por la mayoría de los miembros de cada Cámara. La Carta Magna precisa que el derecho de iniciar leyes y decretos, inciso A, al presidente de la República, B, a los diputados y senadores del Congreso de la Unión, C, a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, y D, a los ciudadanos en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores en los que señalen las leyes. Ok, nosotros aquí estamos viendo una fracción o una parte de lo que es el reglamento del Congreso y también estamos viendo lo que es una parte del derecho legislativo a quienes nos corresponden. En el reglamento del Congreso, más que nada, tiende a regularizar o a la organización del funcionamiento de atribuciones y competencias y lo que es la normatividad a la Ciudad de México. Estamos hablando de la Ciudad de México. Y lo que son, también tiene a suceder lo que es la deliberación y resolución de productos internos y organizaciones administrativas. Al igual que como, no sé si tú has checado en la televisión, el reglamento del Congreso o el Congreso de la Unión tiene un canal. En ese canal ahí es donde ellos pueden o uno puede ver ciertas delimitaciones que hacen en el Congreso o en el reglamento. También está el derecho legislativo. ¿Cuál es el derecho legislativo y cuáles son las funciones que lo rigen? Más que nada, en la Constitución Política, que es en México, tenemos un reglamento de ley orgánica. ¿Cuál es ese reglamento de ley orgánica? ¿Quién está facultado para tomar decisiones en ciertas leyes? Más que nada, el presidente de la República es al que compete. De ahí lo siguiente, pues se sigue a que son los diputados y senadores que están en el Congreso de la Unión. Igual sigue de ahí, del Congreso de la Unión, siguen las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. ¿Cuáles son las legislaturas de los estados? Son los estados que dependen de lo que es una entidad federativa. También está lo que es el inciso B, que son los ciudadanos. ¿Quiénes son los ciudadanos? Nosotros, como cuando tenemos la obligación o el derecho a ir a ejercer nuestro voto. Ok, entonces, como te vengo diciendo, que los ciudadanos somos un número de personas equivalentes, más que nada. Y nosotros tenemos el derecho a ejercer nuestro voto siempre y cuando tengamos la mayoría de edad. La mayoría de edad en ese aspecto es cuando, pues por lógica sabemos que a los 18 años nosotros ya tenemos la mayoría de edad y tenemos las facultades suficientes como para ejercer nuestro voto como electores.
y bien podemos nosotros ver a quienes vamos a definir como gobernantes, como presidente o como personas que nos representen en el Senado de la República. Esos son lo que son el reglamento del Congreso y el derecho legislativo. ¿Seguimos? Vivian. Sí, aquí estoy, profe. Decreto de urgencia. No, perdón. Decreto legislativo. Cuando se habla sobre un tema de ley o sobre una ley, escucharnos que se habla de los decretos. Una iniciativa de decreto o un decreto. En este caso es fácil confundirse, ya que estos términos, ley y decreto, son utilizados indistintamente. Es decir, en ocasiones las leyes son llamadas también decretos, pero en el fondo sí existen medios de hacerlas. Decreto de urgencia. El decreto de urgencia es una norma con rango de ley expedida por el Poder Ejecutivo como medida extraordinaria y válida para regular situaciones de carácter económico-financiero cuando sí lo requiere el interés nacional. Perdón, me está abogando ahí. Muy bien. Mira, Vivian, el decreto legislativo y el decreto de urgencia son diferentes. Cuando se habla sobre una iniciativa de ley o sobre una ley, es más que nada cuando se hablan o se tienen, cuando en el Congreso empiezan los diputados, tienden a ejercer, entre comillas, una iniciativa que la quieren llevar a cabo. Como por ejemplo, cuando nosotros nos quieren imponer, suponiendo para hacer reelegible a una persona que ya gobernó y quieren que sea reelegible nuevamente, es cuando ellos tratan de iniciar lo que es esa ley. En este caso, más que nada, pues, pueden ellos a confundirse lo que son en términos de un decreto. Las leyes son llamadas también decretos, pero en el fondo existen diferencias entre sí. En estos casos hay que conocerlas. El decreto de urgencia, este decreto de urgencia más que nada es una norma de rango de ley expedida por el Poder Ejecutivo como medida extraordinaria que valida y regulariza las situaciones. ¿Cuáles situaciones son? Tanto de carácter económico y de carácter financiero. De igual forma tienden a requerir el interés nacional. Seguimos con la siguiente, es decreto de ley. ¿Qué es decreto de ley? A ver, vamos a empezar. Escuchamos, Vivian. Es el documento formal que los órganos o actores facultados legalmente presentan ante cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión para su estudio, discusión y, en su caso, aprobación. Tiene como propósito crear, reformar, adicionar, derogar o abrogar disposiciones constitucionales o legales. Representa el acto jurídico con el que da inicio el proceso legislativo. Como, de acuerdo con la Constitución en México, tiene la facultad para iniciar leyes o decretos. El presidente de la República, los diputados y senadores del Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, los ciudadanos en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores. Todo texto de iniciativa se compone de: inciso A, exposición de motivos; inciso B, parte normativa; y inciso C, normas transitorias. Ok, más que nada, en lo que es el decreto de ley, son los pasos anteriores que vimos en la diapositiva anterior, que es un decreto, no, esta no es. Es donde está, donde viene más o menos el derecho legislativo. Esto viene estando vinculado con ellos. Más que nada, que es donde se asienta un documento formal de los organismos que están facultados y que representan
ante cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión. En el Congreso de la Unión, ¿qué se hace? Se hacen discusiones o se llevan asambleas extraordinarias donde se exponen diferentes leyes o más que nada decretos. ¿Y quiénes tienen la facultad de hacer válidas? Esas las tienen el presidente de la República, los diputados y senadores de la Unión, las legislaturas de los estados de la Ciudad de México y los ciudadanos. ¿Por qué? Porque nosotros, aunque seamos minoría, y nosotros tenemos las facultades para exponer exposiciones o para tener la parte normativa que nosotros no querramos o que nos quieran más que nada imponer. Las siguientes, normas generales de carácter regional. A ver, Vivian, ¿te escuchó, Vivian? Vivian. Perdón, profe, tenía Ajá. desconectado el micrófono. Ok. Norma general de carácter regional. La normalización es el proceso mediante el cual se regulan las actividades desempeñadas por los sectores, tanto privado como público, en materia de salud, medio ambiente, seguridad del usuario, información comercial, prácticas de comercio, industrial y laboral, a través del cual se establecen la terminología, la clasificación, las directrices, las especificaciones, los atributos de las características, los medios de prueba, métodos de prueba o las prescripciones aplicables a un producto, proceso o servicio. La actividad normalizadora se entiende como la consolidación del conocimiento que es recabado a través de consultas realizadas entre expertos de una rama o actividad productiva. Es un documento mediante el cual los sectores interesados, entre los cuales están fabricantes, usuarios y gobierno, acuerdan las características técnicas deseables de un producto, proceso o servicio. Ok, en las que son las normas generales de carácter racional o regional, son las que se encargan de regularizar las actividades desempeñadas de sectores privados. ¿Cuáles son los sectores privados? Pues son los que son empresas privadas, los que son en materia de salud, en materia de medio ambiente, en lo que es la seguridad de un usuario, en los centros comerciales, industriales, prácticas de comercio y la elaboración o laboral a través de terminología. Como por ejemplo, ¿cuáles son las del sector privado? Son como las maquilas, también nosotros tenemos los métodos de pruebas. Y la actividad normalizadora, más que nada se entiende a lo que es la consolidación del conocimiento a través de consultas recabadas entre expertos de la rama o actividad. Como lo que hace últimamente nuestro presidente de la República, el que tenemos actualmente, ¿qué es lo que él hace cuando necesita ver algo de interés social? ¿Qué es lo que hace él a veces? ¿Qué es lo que ha venido haciendo desde que inició su sexenio? Bueno, he visto que hace las juntas matutinas. Pero aparte de las juntas matutinas, él tiene algo muy interesante últimamente que ha estado haciendo, que cuando necesita ver lo que es necesitan hacer alguna, como la refinería o la cervecería que ya ves que clausuraron, no me acuerdo en dónde fue, si fue en Michoacán, no me acuerdo en qué estado de la República fue, pero hizo una consulta ciudadana. Y depende de lo que la consulta ciudadana arrojaba, era en base si seguían con ese proyecto o lo cancelaban rotundamente. Más que nada lo que tiene él es que está haciendo consultas donde los mexicanos los están involucrando para que tomen decisiones de que a veces algún sector interesado, pues para en esas ocasiones los sectores interesados pues era la ciudadanía.
Y también hizo otra consulta, otro tipo de consultas, cuando hizo la del tren bala, que es allá en ¿cómo se llama? En Mérida, creo, en Mérida, Yucatán, hizo lo que es la consulta del tren bala para ver si era Ajá. satisfactoriamente hacerlo o no hacerla. Y también hizo lo que fue la consulta ciudadana. Son uno de los aspectos o características que se han estado viendo en el actual gobierno, por eso dice que son normas generales de carácter regional. Ok. Seguimos con la siguiente. Normas municipales y qué tipo de ordenanza tienen. Las normas municipales, las ordenanzas y los reglamentos municipales, la potestad reglamentaria de los ayuntamientos se diferencian de los estos constituyen algo en aplicación de una disposición general parte a su vez del ordenamiento, mientras la disposición de carácter general es susceptible de pluralidad indefinida de aplicaciones. Los actos administrativos, por el contrario, se agotan o consumen su ejecución. ¿Qué tipo de ordenanza tienen? La primera es ordenanzas de policía, fueron encaminadas a regular la policía urbana y rural. La segunda son las órdenes de construcción y planes de urbanismo, cuya regulación y contenido se recogen en la legislación urbanística. En ellas se contienen normas sobre alineaciones y rasantes, altura, voladizos, patios, alturas y cuantas normas sean precisas para garantizar la higiene, seguridad, comodidad, la estética, el ornato, etc. Y la tercera son ordenanzas fiscales en el marco de lo que se establece en la Ley de Haciendas Locales. Ok, aquí en los que son normas municipales, más que nada son las que rigen en las cuestiones de manifestación. Como nosotros aquí en el municipio de Reynosa, tenemos lo que son las normas municipales. Tenemos el ayuntamiento que está regido por la actual alcaldesa y de los cuales hacen actos administrativos y son los que constituyen el ordenamiento de la población en general. También ellos tienen la disposición o las normas municipales tienen la disposición de cobrar los que son los derechos tributarios y más que nada que tienen la obligación de hacer ejecución de que se cumplan. También existen tipos de ordenanzas, como son la policía, que es la que debe de tener y mantener el orden público. Son corporaciones que están integradas al municipio y también si se requieren en áreas rurales. No sé tú si allá donde vives tienen alguna policía o tienen alguna rural u urbana. No estoy muy bien familiarizado si Matamoros es como, es cierta, es como que si fuera un poblado o es como que si fuera una ciudad así como Reynosa. ¿Cómo es Matamoros? A ver. O Laredo, ¿dónde es que están ubicados? En Laredo. Ajá, y Laredo tiene lo que es una policía o tiene lo que es una urbana o una rural. No, es policía. Es policía, entonces sería urbana. O sea que Sí, digamos que en Nuevo Laredo también tienen ustedes su alcalde, tienen sus normas o reglamentos municipales, si no me equivoco. sí, el presidente. Ok, ajá, a eso es lo que vamos a ser presidente municipal, aquí la presidenta municipal, que es la alcaldesa Marquio Ortiz, bueno, aquí le llaman la alcaldesa, y también existen las que son ordenanzas de construcción. Más que nada, estas son las que regulan el contenido y que recogen la legislación urbánica. Más que nada, también existen las ordenanzas fiscales en el marco de lo que establece la ley de haciendas locales. ¿Cuáles son la ley de haciendas locales? Nosotros las atribuciones que debemos de dar a cada
enfoque tributario o a cada cobranza. Ok, decretos y resoluciones. ¿Qué son los decretos? Vamos a verlos. Los decretos deberán dictarse al dar cuenta el secretario con la promoción respectiva. Lo mismo se observará respecto de los autos que para ser dictados no requieran citación para audiencia. En caso contrario, se pronunciarán dentro del término que fije la ley o, en su defecto, dentro de 5 días. La sentencia se dictará en la forma y términos que provienen de los artículos 346 y 347 de este ordenamiento, Ok, ajá. de las cuales las resoluciones judiciales son decretos, autos o sentencias. Los decretos, si se refieren a simples determinaciones de trámite, autos cuando se decidan cualquier punto dentro del negocio y las sentencias cuando decidan el fondo del negocio. Ok, como que lo leíste al revés. Dice, o no sé si asiste ahí, las resoluciones judiciales son decretos, autos o sentencias. Ok, sí estaba aquí. Más que nada, son dictadas cuando lleguen a hacer alguna sentencia que se dicta, como por ejemplo cuando nosotros tenemos algún tipo de problema jurídico, siempre se tiene que hacer una sentencia y tiene que haber ciertos días hábiles para poder dictaminar si es realmente buscar una resolución o hacer una sentencia adecuada. Aquí nos está especificando en ciencia cierta que tiene una validez a 5 días para que se dicte sentencia de forma y vienen unos artículos que son los artículos 346 y 347 del ordenamiento. Bueno, eso es lo que vamos a ver por el día de hoy en la clase de lo que son esta presentación la voy a subir al class, Vivian, más que nada para que la tengas y también para que la estudies, Okay. porque en cierta ocasión sí le voy a hacer examen, sí voy a proporcionar el examen y pues tus compañeros, pues esperemos si está en la próxima clase, más que nada porque deben de saber ese tipo de cosas, más que nada por la materia que están llevando, que es el derecho financiero. No creo que ellos me vayan a subir las tareas, pero de todas maneras las voy a poner en plataforma. Sí te di las que vas a investigar, ¿verdad? Que son son de derecho financiero, las primeras que te di, que son la propiedad pública, propiedad amena, propiedad forestal y Propiedad patrimonio minera patrimonial. Son 4, ¿verdad? nacional. Ajá. Sí, son 4. Bueno, de esas 4, Vivian, quiero que las hagas, que las investigues y las hagas tipo exposición, así como yo las presento. Nada más te voy a pedir algo. Ajá. Cuando las vayas a empezar a generar, no sé si estás por medio de lab o estás por medio de celular, para que te facilite. A ver, ¿estás por medio de lab o por medio de celular? Ahorita estoy por medio de celular. Pero si tienes laptop. Sí. Ok, entonces para que me digas si sí vas a poder hacerlos en presentación PowerPoint, ¿sí vas a poder? En PowerPoint sí, nada más que, bueno, mi computadora no tiene cámara. Ok, no importa. Como las vas a subir a plataforma, como va a ser para tarea, pues ya yo lo puedo abrir aquí directo. Ya me la mandas a mí y ya yo la abro. Y ya tú la puedes empezar a exponer. Entonces, ¿qué va a llevar tu presentación? Primero, tiene que llevar el logotipo de la escuela, bien estructurado. Logotipo. Lo siguiente, tu nombre, tu carrera, Ajá. nombre, carrera, cuatrimestre,
Y por último, vas a ponerle un glosario, un pequeñito glosario. ¿Cuál es el glosario? Es donde tú vas a especificarme en qué número de páginas está dicho tema que vas a tratar. Máximo, máximo, como son 4 temas a tratar, o son 4 temas que vas a darme, deben de ser máximo Ajá. 20 diapositivas, o si es posible más. 20 diapositivas. Ok. Vas a tener trabajo para toda la semana. Bueno, las puedes acabar luego si te dedicas a investigarlas. Las puedes terminar. Si se te hace fácil, le puedes poner imagen, le puedes poner videos, le puedes poner textos. Y más que nada lo que voy a requerir es que no te bases tanto a leer. Básate más a lo que es explicativo para que tenga más realce tu exposición y tenga más puntaje. ¿Sí? En eso es lo único. Y por último, cuando vayas a terminar tu presentación, ¿qué es lo que vas a hacer? Tiene que llevar de dónde buscaste la fuente de información, de qué parte las escogiste. Eso no, es lo único que te voy a pedir. ¿Ok? Ujú. Bueno, Ok. entonces, por hoy es todo. Ya nada más faltan 4 minutos para terminar, 3 minutitos. Por el día de hoy es todo. Nos vemos la próxima semana, ya en horario habitual normal. Yo espero y a lo mejor ya haya sido el cambio de horario que teníamos con tus compañeros que no lograron o no ingresaron, o creo va a ser por datos o por alguna cosita. Esperemos que esté en la próxima semana y si no, pues seguimos trabajando así y ya yo subo calificaciones, acuérdate, ¿ok? Ok, perfecto. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana si Dios quiere y suerte con tu tarea. Hay que buscar mucha información. Ahorita te la subo a plataforma y los chicos, pues también les voy a poner a ellos la otra semana que llegue. Bueno, nos vemos la Ok. próxima semana y por hoy ha sido todo. Nos vemos, profe. Ay, hasta luego. Hasta luego. Sí, hasta luego. Vivian, antes de que te me vayas, sobre los temas que vimos hoy, ¿qué me puedes comentar, Vivian? De los temas que vimos hoy. Uh-huh. ¿De derecho financiero? Sí, de derecho financiero. Bueno, pues vimos lo que es el derecho tributario, lo del patrimonio público, de derecho de crédito público. Uh-huh. También vimos que puede ser una corriente administrativa y una corriente autonomista. Uh-huh. ¿Qué más? Vimos, bueno, tengo aquí anotación de lo de la gestión de hacienda pública, que es cuando uno como ciudadano tiene la obligación de hacer el pago de, pues en este caso sería la del predial, Uh-huh. que es que tenemos como obligación realizar cada cierto tiempo en cada municipio. Ok. Vimos también sobre la ley orgánica, sobre los tipos de ordenanzas que tienen las normas municipales, Uh-huh. ordenanza de policía, las ordenanzas de construcción y planes urbanos y las ordenanzas fiscales. Ok. Muy bien, Vivian. Entonces, por hoy, ahora sí ya terminamos. Nos vemos el día sábado, si Dios quiere, a las 2 de la tarde. Ok, perfecto. Ok. El próximo sábado. Sí, hasta el próximo sábado.